empezar con una oración diciendo, Padre Santo, gracias Señor Jesús, porque tú nos concedes, Señor, una vez más el privilegio, Señor, de poder estar reunidos, Señor, aprovechando, Señor, esta tecnología, Padre, que tú pones a nuestra disposición, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para poder aprender sobre ti, Señor, para poder estar juntos, Señor, aún en la distancia, Padre Santo, aprendiendo, Señor, un poco más, Señor, sobre lo que tú quieres, Señor, sobre tu voluntad, Padre Santo, sobre lo que tú quieres enseñarnos, Señor, cada día, Padre. Porque tu palabra, Señor, llega siempre a tiempo, Señor, en el momento justo, Señor Jesús. Nosotros lo creemos, Señor, y así seguimos adelante, Padre. Creyendo, Señor, con fe, Padre, que tú traes cada día, Señor, ese alimento necesario para nuestra vida espiritual, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Yo te pido, Señor, por cada hermano, Señor, que se está conectando, Señor, quien está conectado, que tú puedas llevar bendición hasta sus hogares, Señor. Que tú puedas, Señor, abrir el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, de este día, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú guiando, Señor, cada palabra que será dicha en esta noche, Señor, que sea palabra tuya, Señor, una palabra fresca, Señor, para nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, seguir edificando la iglesia, Señor, tu iglesia, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, y no según nosotros, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, en Italia, Señor, en el mundo, Señor. Sigue tú fortificando, Señor, y expandiendo tu iglesia, Señor, hasta lo último de la tierra, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos otorgas en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Una vez más, bienvenidos a este estudio. Que Dios pueda bendecirlos, que Dios pueda seguir ungiendo la vida de cada uno de nosotros por medio de su palabra. Amén. Como podemos leer en el título de esta noche, Jesús, yo no puedo, pero Jesús sí. Ya esta palabra nos anima, nos exhorta, como hablábamos la semana pasada, a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a estar enfocados en Dios, porque es Él el que nos da las respuestas. Decíamos que Dios es el Dios de lo imposible. Todo lo que nosotros no podemos, si lo ponemos en las manos de Dios, todo es posible. Así que ya este tema, ya para introducirnos, yo no puedo, pero Jesús sí. Nosotros no podemos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos limitados. Porque Dios es el Todopoderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, el único Dios creador que con solo la palabra creó todo lo que ahora vemos, hermanos. Así que Jesús, Dios, sí puede, hermanos. Nosotros somos limitados. Jesús no está limitado en el tiempo, no está limitado en el espacio, no está limitado en nada, hermano. Así que si tenemos una petición, si tenemos algo, una necesidad, presentémosela a Dios. Quizás nosotros llevamos tiempo luchando, batallando con situaciones, con problemas, con dificultades y no hemos podido resolver y más adelante en el tema vamos a ir viendo todo esto, pero si ponemos todo en las manos de Dios, Él sí puede, hermanos. Amén. Entonces, para introducirnos al tema, eh, quisiera si alguien puede darme una opinión sobre qué viene a nuestra mente con la palabra orgullo. Amén. Si Amén. alguien... Amén, hermano. Bueno, yo pienso que el orgullo es cuando una persona piensa de saber todo, que lo puede todo, que está siempre en lo correcto, que nunca se puede fallar. Para mí esto puede ser una forma de orgullo. Amén. Amén. Es una muy buena definición, el orgullo, el pensar que podemos hacerlo, pero vamos a también ir hablando de los problemas que el orgullo nos puede traer, de las limitaciones que el orgullo en nuestra vida nos puede traer. Amén. Para empezar en esta noche con la palabra de Dios, quisiera que leyéramos tres versículos en el libro de Mateo, capítulo 8.
Mateo capítulo 8 y los versículos del 1 al 3. Amén. Se los leo en español, hermanos. Dice la palabra de Dios: Cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén, hermano. Esto para irnos introduciendo a lo que va a ser el tema en esta noche. Eh, Vamos a hablar que la frase Dios puede es fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Podemos decir que es fundamental. Porque no vivimos según nosotros, no hacemos las cosas según nosotros. Nosotros, cada cosa que hacemos, cada cosa que humanamente, cotidianamente tenemos que hacer, siempre va y tiene que ser encomendada a Dios, porque creemos en Dios, porque confiamos en Dios, porque sabemos que Dios sí tiene poder para hacer cada cosa que quizás nosotros no podemos. Eh, la palabra puede es una palabra griega, viene de una palabra griega que es dunamai, que viene de la palabra dunamis, que significa poder. Amén. Eh, Tener poder, tener dunamis, nos dice el estudio, es tener el poder para hacer algo que se quiere. Y sabemos, hermanos, que Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. Dios, como les decía al inicio, Dios no está limitado por nada, ni tiempo, ni espacio, por nada, hermanos, por nada. No hay situación que Dios no pueda resolver en nuestra vida. Pero hay una cosa que tenemos que saber. Dios está dispuesto a hacer todo lo que nosotros le pedimos. Dios, como nuestro Padre, y nosotros, para quienes somos padres, queremos solo el bien para nuestros hijos. Y mientras podamos, nosotros podemos darle lo que nuestros hijos necesitan. Pero, repito, nosotros estamos limitados. Pero con Dios de nuestra parte, con Jesús de nuestra parte, nosotros podemos presentarle nuestras solicitudes al Señor. Obviamente, hermanos, que también cada solicitud que nosotros presentamos a Dios requiere un esfuerzo. Hace 2 estudios hablábamos de la paciencia, de la perseverancia, de la constancia. Constancia en oración, constancia en la lectura de la palabra de Dios, que son lo que hace mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que considerar en esta noche es que Dios actúa por medio de su gracia. En una predicación escuché la diferencia, porque muchas veces decimos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero tenemos que entender que son dos cosas muy diferentes. En esta predicación yo entendí la diferencia de estas dos. Y decía el pastor que eh, ya se me fue la palabra, hermano. La palabra misericordia, hermanos, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Porque la misericordia, hermanos, es para el mundo. La misericordia es para quien no conoce de Dios. Que Dios ten misericordia de esta persona. Dios, ten misericordia de mí. Una persona que no cree vive bajo la misericordia de Dios. Porque ella está a la voluntad de Dios. El ayudarnos, el sacarnos de una situación. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es muy diferente a la gracia. La misericordia es, repito, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Porque una persona que vive en el mundo, que vive en pecado,
La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Lo que se merece un pecador es la muerte, eso dice la palabra de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, Él sigue perdonándonos, esperando que esta persona, quien está recibiendo misericordia, pueda reconocer, pueda acercarse, pueda dejar el orgullo, como empezamos este tema, esta palabra, pueda dejar su orgullo y acercarse a Dios. ¿Para qué? Para después vivir bajo la gracia, que la gracia es cuando Dios nos da cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Nosotros venimos de ser pecadores, nosotros venimos de estar en el mundo, cada quien podría contar de dónde Dios lo sacó. Y es ahí donde Dios tuvo misericordia cuando caminábamos por esos rumbos de pecado, de muerte. Dios tuvo misericordia y nos arrebató de esa vida pecaminosa y nos trajo a vivir bajo su gracia. ¿Cuándo? Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, cuando fuimos bautizados en el único nombre que trae salvación a nuestra vida, pasamos a vivir bajo la gracia. Y es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Porque habiendo vivido en esa situación de pecados, hermanos, y aún siendo seres imperfectos, porque todos los días podemos equivocarnos, todos los días podemos fallar delante de Dios, pero Dios nos ve con diferentes ojos a nosotros y entramos bajo su gracia, donde Dios responde nuestras oraciones, donde podemos tener acceso a una comunión con Dios, donde si nos equivocamos podemos arrepentirnos, donde si nos equivocamos podemos pedirle perdón a Dios, y Dios está siempre ahí. Dios está siempre ahí dispuesto a perdonarnos, pero con esto que no se sobreentiende, hermano, que tenemos que pasar todo el tiempo cometiendo errores, fallando delante de Dios. No se trata de esto, pero sí saber que en un momento de dificultad, en un momento donde las fuerzas van a menos, hermano, Dios está ahí. Dios está ahí como todo buen padre, Él está ahí para ayudarnos, para exhortarnos a seguir adelante y sobre todo para enseñarnos que el camino por el cual Él nos quiere llevar, que obviamente no es un camino de pecado, y que la paga de la obediencia al Señor va a ser que cuando nosotros presentamos al Señor una solicitud, una necesidad, Él siempre está allí. ¿Por qué? Porque Dios sí puede, hermanos. Amén. La gracia de Dios es el poder de Dios obrando en nosotros. La gracia de Dios nos puede transformar en la clase de persona que Él quiere que seamos. Amén. Y la gracia de Dios nos da la habilidad para hacer todo lo que Él espera que hagamos. La guía del Señor por medio de su gracia, donde nos dice, no, eso no es bueno, de eso no se agrada a Dios. Amén. Eh, Vamos a leer en Primera de Corintios 15, en el versículo 10. Amén. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Aquí vemos un ejemplo de cómo la gracia del Señor nos ayuda a sobreponernos a cualquier circunstancia, a cualquier problemática. Amén. Dios, Dios no actúa en nosotros porque seamos muy dignos. Era lo que anteriormente decía, hermanos. Es el favor inmerecido de parte de Dios, no porque lo merezcamos, pero es el favor de parte de Dios para con nosotros
no porque lo merezcamos, sino la oportunidad que Él nos da de poder ser sus hijos. Dios obra en nosotros porque nos ama y porque desea que tengamos victoria en nuestra vida cristiana. Veamos algunas de las cosas, hermanos, que Dios hace en nosotros bajo la gracia. Amén. Como primer punto, nos hace crecer y nos da una herencia en los cielos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20. Amén. Capítulo 20, el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos, edificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Esto es lo que la gracia de Dios hace con nosotros, nos da herencia, esa herencia que Dios está preparando para cada uno de los cielos, para quien persevere hasta el final. Amén. Otro punto, nos puede salvar continuamente. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. En Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el punto 3, Dios nos da fuerzas en medio de las tentaciones, hermano. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos, porque conocemos de Dios, porque leemos la palabra de Dios, porque tenemos una relación con Dios, no vamos a ser tentados. Es todo lo contrario, hermanos, como ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, que cuando más cerca estamos de Dios, más el enemigo nos pone las tentaciones, más el enemigo trata de hacernos caer, porque Él conoce lo que en Cristo nosotros podemos llegar a hacer. Él conoce el potencial que en Cristo tenemos para poder expandir la iglesia, para poder hacer tantas cosas para, para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, Él nos da fuerzas para sobreponernos a la tentación. Amén. Otro punto, nos sostiene para que no caigamos. Hablamos de lo mismo, hermano, no porque podamos estar caminando en la vía del Señor, no estamos propensos a caer. Como decía, el enemigo todos los días está ahí tratando de hacernos caer. Él sabe dónde puede atacarnos, cómo puede atacarnos, hermanos, y por eso cubrirnos bajo la gracia del Señor cada día, encomendarnos a las manos de Dios cada día es importante para no dar espacio al enemigo a que pueda hacer fiesta con nosotros. El enemigo ha venido a destruir, a matar, a robar, hermano, robar, que a robar tu vida cristiana, tu, tu conexión, tu relación con el Señor, a destruirla. Él quiere matar esa vida espiritual que nosotros estamos llevando. Entonces tenemos que siempre seguir agarrados de Dios, agarrados del Señor, para que Él nos dé fuerza, para que Él nos tenga firmes, para que no caigamos. Amén. Otro punto es que Él hace por nosotros más de lo que nosotros podemos imaginar.
Muchas veces nosotros nos presentamos al Señor con algunas solicitudes, con algunas peticiones delante del Señor. Y el Señor es tan generoso, el Señor es tan bueno con nosotros, hermanos. El Señor es tan grande su gracia para con nosotros, que la hemos conocido, que la hemos recibido, que Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos a Él. En Efesios 3:20 dice, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Amén. Pero hemos hablado de la gracia. Pero ahora, ¿cómo puedo yo acceder a la gracia? ¿Cómo puedo estar bajo la gracia del Señor? Amén. La clave para alcanzar la gracia de Dios, hermanos, es humillarnos delante de Él. Abrimos este estudio hablando del orgullo, un espíritu altivo, un espíritu que se cree superior, que no necesita de nadie. Ok, lo contrario de esto es lo que nos abre las puertas para acceder a la gracia del Señor, un espíritu humilde. Dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 5, del versículo 5 al 6. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, queremos buscar la gracia, queremos encontrar gracia para con el Señor. Seamos humildes. Dejemos el orgullo de aparte, dejemos la altivez a un lado, porque en Dios esto no cabe, hermanos, no existe. Porque si nosotros queremos depender, porque si nosotros queremos ser guiados de Dios, debemos de verdad darle nuestra vida a Dios, confiar plenamente en Él y no pensar en que las situaciones, en que los problemas podemos resolverlos a nuestro modo. Es muy fácil caer en este error, hermanos, es muy común para quien no está firmemente fortalecido en la fe. Porque a veces llegan situaciones, hermanos, imprevistas, que el instinto humano es querer resolver el problema, es querer resolver la situación. Entonces buscamos, movemos cielo y tierra para resolver un problema y nos olvidamos de que Dios tiene el poder para hacerlo. Podemos probar de uno y mil modos y no vamos a resolver la situación. ¿Por qué? Porque no estamos confiando. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo la gracia, pero no estamos dejando a un lado el orgullo. Y tenemos que tener la humildad, nos permite reconocer que somos débiles. O sea, nos permite dejar el orgullo, nos permite dejar el yo puedo, nos permite dejar el yo sé cómo hacer, el lo voy a hacer así, sino que ya dejamos de acudir a Dios ante las necesidades que nos suceden día a día. Amén. Así como hizo el leproso que mencionábamos en el libro que leímos, que él dejó su situación en las manos de Jesús. La gracia de Dios solo llega a aquellos que puedan reconocer que son incapaces de resolver sus problemas y piden a Dios ayuda. Esto es muy importante. Dice que la gracia de Dios llega solo a aquellos que puedan reconocer que son incapaces de resolver sus problemas. La gracia llega solo a aquellos que fueron ya capaces de dejar a un lado el orgullo, de dejar a un lado la altivez, de dejar a un lado los propios pensamientos de cómo actuar o de cómo tratar de resolver unos problemas que se presentan en la vida diaria, más pidiendo ayuda a Dios, pidiendo sabiduría a Dios y dejando todo en las manos de Dios. En Santiago, el capítulo 4, del 6 al 10, dice, pero Él da mayor gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este versículo nos hace entender cómo Dios se agrada de una persona
que se humilla delante de Él, de una persona que ha dejado todo aquello que lo portaba, que lo llevaba a ser altivo, de todo aquello que lo llevaba a tratar de resolver las situaciones según su propio pensamiento humano, sino dejando todo en las manos de Dios, siendo humildes de corazón, humillándonos delante del Señor, dice, Él nos exaltará. Amén. Es incorrecto pensar que Dios no desea ayudar a los soberbios. El problema está en que los soberbios no creen que necesitan la ayuda de Dios. ¿Será posible que haya soberbia en nuestra vida? Esta es una pregunta, hermanos, que deberíamos hacernos diariamente, no solo una vez. Tenemos que remontarnos a las situaciones en las que nos hemos visto, si la hemos resuelto, si esta ha sido resuelta, gloria a Dios, hermanos, pero tenemos que ver si en algún momento existió ese deseo por querer resolver una situación, un problema, por nuestra propia cuenta, olvidándonos de Dios, olvidándonos que Él puede resolver la situación. Muchas veces somos conscientes que la respuesta de Dios no es a nuestro tiempo. Y muchas veces la insistencia, muchas veces la ansiedad de querer resolver una situación en el tiempo puesto por nosotros mismos nos lleva a caer en el orgullo, nos lleva a caer en la soberbia, en el querer nosotros por nuestra propia cuenta resolver un problema porque creemos tener el control, que lo resolveremos en nuestro tiempo, en nuestro modo y según nosotros en el modo mejor en el cual la situación podía ser resuelta. Amén. Claramente tenemos soberbia cuando en nuestra vida somos capaces de pasar días y días creyendo que podemos llevar solos, que podemos llevar nosotros solos nuestras propias cargas. Amén, hermanos. Si en algún momento de nuestra vida, si en algún momento de nuestro día a día, hermano, porque esto es algo diario, que las situaciones nuevas, las dificultades pueden llegar cada día, hermanos. Pero cada día nosotros tenemos que saber que Dios exalta al humilde. ¿Y qué quiere con esto el Señor? Que seamos humildes de reconocer que nosotros somos débiles, que no somos capaces de resolver las cosas. Y que si hemos creído que si estamos queriendo crecer en los caminos del Señor, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Citábamos el texto la semana pasada que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, confiar en Dios en las dificultades, confiar en Dios en que Él nos puede ayudar a salir de cualquier circunstancia difícil que estemos pasando, hermano, es esencial. ¿Para qué? Para poder ser exaltados por Él, por el Señor. Amén. Jesús quiere en esta noche que nosotros aprendamos a dejar todas nuestras solicitudes en Él, creyendo plenamente en que Él tiene el control. Muchas veces se nos presenta una situación y tratamos de pensar en el modo de resolverla. Como les decía hace un momento, es algo que incluso en automático puede venir. El pensar en querer resolver una situación que se está presentando en nuestras vidas. Pero por el contrario, cuando se presentan estas situaciones en automático, instantáneamente nosotros deberíamos decir, Señor, yo esta situación la dejo en tus manos porque yo no puedo, porque yo soy débil, porque yo reconozco que no tengo el poder que tú tienes para resolver estas situaciones, porque yo soy un ser humano limitado,
limitado por tantas cosas, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el que puede tomar el control de cada situación, hermano, y tenemos que ser conscientes y sabedores que, que tenemos que perseverar y que tenemos que ser constantes y la constancia aprendíamos que necesitamos paciencia, que necesitamos disciplina, que necesitamos responsabilidad, necesitamos tener paciencia para esperar la respuesta del Señor, porque sin paciencia vamos a seguir en el afán de querer resolver la situación en nuestro tiempo y a nuestro modo, y en ese momento dejamos de estar bajo la gracia de Dios y queremos actuar y vivir con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia inteligencia y dejamos de confiar en Dios. Amén. Nosotros queremos ser librados de cualquier situación que en este día estemos pasando. Yo pienso que el Señor ya de hace 3 semanas en estos estudios nos está enseñando a confiar más en Él. Y en esta noche Él remata diciendo, tú no puedes, pero yo sí puedo. O sea, nos ha venido hablando de tener fe, de fortificar la fe, de cómo ser constantes, de cómo creer en que Él puede hacer todo. Y hoy nos dice, tú no puedes, yo sí puedo. En estos tiempos se están presentando eh, situaciones muy difíciles. Si pudiera darle un ejemplo personal, en mi familia, situaciones de salud y situaciones laborativas y en otros ámbitos. Y yo siento que el Señor en esta noche nos está diciendo que hemos tratado de resolver las situaciones a nuestro modo y con nuestras fuerzas. Y nos hemos olvidado que el Señor dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Entonces, el Señor nos llama a retomar la fe, retomar la confianza en Él, porque es Él el que nos va a ayudar ante cada necesidad, hermanos. Si hay necesidad de salud en nuestros hogares, el Señor sí puede. Si hay un problema económico, el Señor sí puede. Tienes problemas en tu trabajo, el Señor sí puede, hermanos. Y el Señor nos dice en esta noche, yo puedo resolver tu problema, yo puedo tomar el control de tu situación, yo puedo sanar tu enfermedad, yo puedo darte fuerzas para sobreponerte en estos momentos de debilidad. Él sí puede, hermanos. Entonces el Señor nos invita en esta noche a depositar nuestras cargas en Él, a botar nuestro orgullo de pensar que nosotros podemos todo, yo lo hago a mi modo. No, hermanos, no es este el modo en el que Dios ha establecido para nosotros, que creemos en Él. Porque si creemos en Él, hemos conocido quién es Dios. Hemos sabido qué puede hacer Dios para con nosotros. Pero hay que humillarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que Él pueda exaltarnos, hermanos. Para que Él pueda obrar con su gracia divina en cada uno de nosotros. No nos conformemos en vivir bajo la misericordia de Dios, que no es mala, hermanos, no es mala, pero nosotros cuando reconocimos al Señor en nuestra vida, cuando fuimos muertos en el agua del bautismo, hermanos, pasamos en algo que está por encima de la misericordia y entramos en la gracia, el favor inmeritado de parte de Dios para nuestras vidas. Nosotros pedimos algo, el Señor nos da más, el Señor nos da abundancia, aún más de la que nosotros estamos pidiendo, de la que creemos necesitar, porque dice la palabra de Dios que Él sabe de qué tenemos necesidad, hermanos. Y con esto me acerco a la conclusión, hermanos, siempre tocado de parte del Señor, consciente
que el Señor nos dice en esta noche, que quizás hemos estado siendo orgullosos y a veces en cosas tan simples, en cosas tan de la vida cotidiana, hermanos, dejamos de confiar en Dios. Porque creemos que es algo tan sencillo, porque creemos que es algo tan eh, no muy relevante, que no lo ponemos en las manos de Dios. Y quizás podemos llegar hasta cierto punto a resolver una situación, pero el Señor dice que Él nos da más. Él resuelve, si nosotros tenemos un problema y nosotros parcialmente podemos resolver un problema, hermano. Pero Dios tiene aún más para nosotros. Dios nunca va a dejar una solución de un problema a la mitad. Dábamos el ejemplo la semana anterior que si yo tengo un problema económico, lo puedo resolver. Consigo una persona que si estoy en una necesidad económica, alguien que me pueda prestar dinero y resuelvo el problema actual. Pero el problema se me va a volver a presentar después, cuando yo tenga que pagarle a esta persona que me ayudó, que me sacó del problema. ¿Por qué? Porque le resolví a mi modo. Y esto es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que confiemos. Pensemos en esta misma situación, cómo lo hubiese podido resolver el Señor. El Señor que hizo llover el maná del cielo. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Para Él en un día de necesidad, si tú confías, siempre basados en este ejemplo que hablaba, confiamos en el Señor y dejamos a Él esta situación, ese día, hermanos, tú te puedes encontrar en tu cuenta bancaria el dinero que te servía para resolver esa situación, sin endeudarte, sin pedir prestado, sin acudir a bancos, que el problema se te va a hacer mucho más grande. Entonces el Señor dice, confía en mí, deja tu orgullo, deja la altivez y dame tus cargas. El pensar que nosotros podemos con las cargas es un error, hermanos, que nos lleva a no recibir la bendición que Él tiene. Dice la palabra de Dios que nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Queremos recibir esto de parte de Dios. Humillémonos delante de Él. Y Él responderá. Y Él va a estar siempre ahí a su tiempo. Recordémonos que la perseverancia requiere paciencia. La paciencia, ¿qué es la paciencia? Esperar el tiempo de Dios. La disciplina, no dejar de trabajar mientras esperamos la respuesta de Dios. Amén, hermanos. Yo con esto termino este estudio, hermanos, siempre pidiéndole a Dios, orando a Dios, que haya algo, hermanos, que el Señor nos pueda haber enseñado en esta noche. Algo que el Señor nos haya podido corregir en esta noche. Quizás hemos confiado en alguna ocasión en nuestras propias fuerzas, en un problema económico, en un problema por banal que sea, hermano. Si tenemos un Padre que nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Él solo nos pide que nos humillemos delante de Él, que confiemos en Él y Él va a tomar el control de cada situación. Hermanos, hermanos, que Dios les bendiga. Esto es lo que yo en esta noche tenía para compartirles. Si alguien tiene algo que decir en mérito a este tema, puede compartirlo con nosotros. Amén.